Ejercicio 1 de MRV. Vamos a hacer una mezcla entonces de MRU y MRV, es decir, un movimiento con velocidad constante y otro con aceleración constante. Una persona corre detrás de un automóvil con una velocidad constante d y tenemos la velocidad constante de la persona. Lo marcamos como un dato. Cuando se encuentra a 64 metros del automóvil, este inicia su movimiento con una aceleración de, entonces tenemos la aceleración del automóvil como dato 0,5. Cuando existirá una separación de 32 metros entre el móvil y la persona. Entonces hasta este punto tenemos las condiciones de ambos, condiciones iniciales. Entonces el automóvil empieza con desventaja respecto a la persona, desventaja en cuanto a distancia de 64 metros. Pero lo que tiene como una ventaja la persona es que ya viene con una velocidad de 6 metros sobre segundo, una velocidad constante. Y la desventaja en cuanto a velocidad que tiene el automóvil es que inicia su movimiento justo en ese momento. Cuando la persona está a 64 metros, es donde inicia el movimiento el automóvil. Entonces cuando ustedes vean esta palabra, inicia su movimiento, parte de reposo, acelera, tienen que tomar en cuenta entonces que la velocidad inicial es igual a 0. Estaba en reposo inicialmente el automóvil, y después tuvo que acelerar y fue subiendo su velocidad poco a poco. Las condiciones iniciales están acá. Cuando existirá una separación de 32 metros entre el móvil y la persona, fíjense que es algo general esta pregunta, no hay más aclaración. Cuando existirá una separación de 32 metros y punto, nada más, entre el móvil y la persona. Muy bien, explicamos el esquema. Hasta acá tenemos el enunciado y ya tenemos preparado el esquema para este ejercicio. Ahí está la persona. Como dijimos en el anterior video, en los anteriores videos, si tenemos más de un objeto que está en estudio, lo ideal es hacer dos líneas rectilíneas que representen el desplazamiento, el cambio de posición de estas, de ambos cuerpos, de ambas partículas, de ambos móviles, etcétera, etcétera. Acá tenemos entonces una línea que representa la trayectoria de la persona que corre detrás de un automóvil con una velocidad constante. Muy bien. Acá tenemos otra línea que representa al coche, el desplazamiento del coche. Entonces repasemos las condiciones iniciales. Nos dicen que la persona corre detrás de un automóvil. Acá está detrás del automóvil la persona, no están comenzando a la misma altura. Y nos dicen que hay una ventaja del automóvil de 64. Entonces, la ventaja del automóvil hasta la persona en condiciones iniciales es 64 metros. Bien, ahí está. En ese momento es importante graficarlos a los dos, tanto la persona como el móvil, para un momento inicial. El automóvil, inicia su movimiento, nos dicen entonces. Hay una ventaja de 64. ¿Y qué pasa con el automóvil? Inicia su movimiento justo en este momento, cuando la persona ya viene con una velocidad constante, va a seguir con la velocidad constante. Este coche inicia su movimiento, entonces vale decir que la velocidad inicial en este preciso momento es igual a 0. Entonces acá le vamos a colocar velocidad inicial, le podemos poner inicial del coche. Muy bien, velocidad inicial del coche va a ser igual a 0. Entonces coloquemos también que es precisamente igual a 0. Ahí está, en ese preciso momento.
Y la velocidad de acá va a ser constante. La velocidad de la persona se va a mantener entonces en todo momento. Entonces, acelera el automóvil y esta persona ya se va a estar acercando. El automóvil va a empezar a moverse poco a poco, va a seguir acercándose. Entonces lo que vamos a tomar nosotros como punto de referencia es que eventualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a existir una separación de 32. Es decir, ya que el automóvil está estático, la persona va a empezar a moverse y va a cortar las distancias. O tal vez no. Eso es lo que vamos a averiguar justo acá. Entonces, estas son las condiciones finales, las que están remarcadas con rojo. Entonces, para las condiciones finales, la velocidad aún no la conocemos del automóvil, pero sí de la persona. Pero para las condiciones finales nos exige una separación de 32. Entonces va a haber una separación final de 32 metros. Ahí está la condición. Las condiciones iniciales acá y las condiciones finales. Gráfico inicial de la persona, gráfico final y lo propio del automóvil. Entonces lo que recorre la persona acá está a la vista, ¿verdad? XP. Le vamos a poner X sub P. Todo esto recorre la persona. Y toda esta parte recorre el automóvil. Un repaso al enunciado. Fíjense que no hay ventajas de tiempo. Si no hay ventajas de tiempo, entonces ustedes tienen que asumir que el tiempo que va a demorar la persona en recorrer esa distancia y el tiempo que va a demorar el coche en recorrer esa otra distancia va a ser igual, va a ser el mismo. Muy bien, va a ser exactamente el mismo. Cuando vean una ventaja de tiempo, ahí sí tienen que tomar en cuenta esa ventaja de tiempo. Entonces separamos los tipos de movimiento que tenemos acá. Para la persona tenemos un movimiento constante, MRU, y para el coche, desde este punto hasta este punto, va a ser MRV o MRV con una aceleración, obviamente porque parte de reposo. Ahí está el análisis entonces de la gráfica. ¿Cuál sería la ecuación que sacaríamos? Sería que, solo comparando las distancias, que X sub P más D es igual a S más X sub C. La distancia que recorre el coche está a la vista, ¿verdad? Como hacíamos en los anteriores ejercicios. Es lo que vamos a hacer acá. En cuanto a las ecuaciones, vamos a usar estas dos ecuaciones. Una está para MRU y esta para MRV, ya que lo que nos interesa acá son las distancias. Entonces del gráfico anotamos, me olvidé, ahí está X sub P, muy bien, X sub P, lo que recorre la persona, más una distancia de D, precisamente una distancia D, va a ser igual a la ventaja que tenía el coche de 64, que le estamos colocando S, más todo lo que recorre el coche. La ecuación 1 del gráfico. Idéntico al anterior ejercicio, hacemos el análisis para ambos tipos de movimiento. Primero para la persona, que es constante, es decir, que va a depender de la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Despejamos esta ecuación, distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahí está. Entonces, en vez de notar X sub P, vamos a llegar a notar velocidad por tiempo. Hacemos lo propio para el coche. Sin embargo, acá es MRV. Por eso tenemos esta fórmula acá. Entonces va a ser la velocidad inicial del coche, el tiempo, aceleración, tiempo al cuadrado entre 2. Entonces acá colocamos la velocidad inicial del coche por el tiempo. Luego tenemos la aceleración y el tiempo al cuadrado. Entonces acá anotamos la aceleración contra la aceleración. 0,5 metros sobre segundo. En cuanto a las unidades, fíjense que todo está en metros y segundo, entonces no hay mayor problema en cuanto a conversiones y demás. Anotemos los 0,5 por el tiempo al cuadrado entre 2.
Sin embargo, sabemos que la velocidad inicial, acá la anotamos en el gráfico, es igual a 0. La del coche, la velocidad inicial del coche es igual a 0, entonces todo esto se va a ir. Desaparece todo esto. Nos va a quedar solo esta expresión. Reemplazamos 2 y 3 en 1. Siempre les aconsejo reemplazar en la ecuación del gráfico. Entonces, en vez de colocar las distancias, colocamos sus equivalentes. Comenzamos con, acá está la ecuación, x sub p. X sub p, hay velocidad inicial de la persona, velocidad constante, perdón, de la persona, más d. D, veamos cuánto equivalía d. Acá está, es la condición, ¿verdad? La distancia final que tiene que haber entre estos dos, que es 32 metros. En vez de colocar acá S, colocamos directamente su valor. ¿Dónde está ese 64 metros? La ventaja inicial del coche. Y acá reemplazamos esta expresión, ¿verdad? Entonces sería 0,5 por el tiempo entre 2. Entonces fíjense que tenemos tiempo y tiempo por acá y tenemos un tiempo al cuadrado. Entonces puede que tengamos que llevar a esta expresión para usar la fórmula general. Entonces acá podemos seguir reemplazando. A ver, en vez de poner la velocidad de la persona, le vamos a colocar el valor. Ahí está, velocidad de la persona, 6 por el tiempo, más los 32 que hemos reemplazado, igual a los 64 más. Muy bien, acá podemos hacer, fíjense, 0,5 entre 2. Entonces de una vez pongamos 0,5 entre 2 para evitar mayores problemas. A veces la fracción nos hace equivocar y demás. 0,25 entonces sería, o 0,5 por 0,5, lo mismo. Entonces esto lo vamos a colocar en paréntesis para que haya un orden. Y acá sería por tal y lo borramos, tiempo al cuadrado. Ahí está entonces la expresión. Lo tenemos que colocar de esta forma si queremos usar. Fíjense que no se ha anulado este término cuadrático. Entonces lo tendríamos que reacomodar para usar esta expresión para usar la fórmula general en sí. Entonces todo lo vamos a llevar al segundo miembro manteniendo los 0,25. Este positivo lo vamos a pasar como negativo, sería menos 6. Este 32 va a pasar al segundo miembro a restar a los 64, sería 32. E igualamos a 0. Ahí tenemos una ecuación cuadrática, entonces acá nos tendría que salir dos valores de tiempo. Ahora, si nos saliera un valor positivo y uno negativo, tomamos en cuenta solo el positivo. Si nos saliera un valor negativo y el otro también negativo, entonces algo estamos planteando mal, tal vez nos hemos equivocado el despeje, o simplemente si hemos planteado, hemos hecho absolutamente todo bien y nos sale negativo y negativo, entonces es una situación del enunciado que nunca se va a dar. Así de sencillo. Si es que estamos seguros de absolutamente todo, es algo que no se va a dar. Digamos que nunca va a haber una separación de 32 metros. Si fuera el caso de que tuviéramos dos resultados negativos. Muy bien, entonces vamos a hacer el cálculo. Y nos salen dos respuestas acá. Una positiva y otra positiva. Ahora este es el tercer caso. Negativo, negativo, entonces algo está mal o es algo que nunca va a pasar. Si nos sale un positivo y un negativo, solo tomamos en cuenta el positivo. Pero acá dos positivos, ¿qué pasó? 16 y 8 lo explicamos. Entonces, a ver, esta separación de 32 metros entre el móvil y la persona va a ocurrir dos veces. Cuando la persona se vaya acercando hacia el automóvil
va a estar los 32. Y otro, entonces eventualmente, ya que va a acelerar el auto, el coche, entonces va a ganar más y más velocidad. Y se va a dar nuevamente la separación de 32 metros. Ahí están las dos posibilidades. Es por eso que nos salen dos resultados. Entonces ambos están correctos. A los 8 segundos la persona va a estar acercándose al móvil. Y a los 16 el móvil se va a estar alejando de la persona. Eso sería todo.